buenas, qué gusto me da poder nuevamente llegar hasta donde usted nos permite llegar, quizás a su casa, quizás en el carro o donde sea que nos sintonice. Realmente es un placer seguir llevando estos estudios de Gálatas. Hoy vemos la parte 21 y estaba viendo que empezamos el último sábado del mes de junio, es decir, estamos casi llegando a 6 meses y bueno, hoy vamos a avanzar bastante. Nos toca el capítulo 4 desde los versos 8 al 21, pero contento, ¿verdad? Contento y también de alguna manera eh, con la intención de seguir estudiando. Vamos a tomarnos un descanso de 2 semanas. Entonces el día de hoy pues será el último estudio y retomaremos con el favor de Dios el estudio entonces en el 9, me parece que es 9 de enero, el 9 de enero para ser precisos, ¿verdad? Estaremos iniciando siempre sábado por la tarde. Así que sea bienvenido, es un gran gusto tenerle y vamos directamente al estudio de hoy. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias sobre todo por tu revelación, por la cual pedimos en esta ocasión con tanta alegría y que tú puedas abrir nuestro entendimiento, el de todos los que estamos acá y para quienes tú has hecho esta cita. En tu nombre oramos, amén y amén. También le invito a visitar nuestro canal de YouTube, en donde encontrará pues varias listas o listados de reproducción con temas sobre el pensamiento del Nuevo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, las citas del Señor, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un repaso, como es nuestra costumbre, y recordará usted que la última ocasión, en el estudio número 20, vimos 3 versículos, y dentro de esos 3 versículos recordar que Jesús como heredero, es decir, el repartidor de la herencia, que vino subordinado a lo que él mismo había dicho en el libro para redimir a los subordinados, en donde no va ley acá porque ningún gentil jamás había estado bajo la ley del Señor. Con esto en mente, entonces veamos el capítulo 4, versículo 8. Y leemos: pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Y si usted recordará, hemos dicho que hasta el versículo 7 del capítulo 4 es un pequeño resumen de lo que el apóstol ha venido exponiendo. Y ahora el apóstol hace un enfoque un tanto distinto. Ahora está hablando con gentiles, personas que no han nacido ni tienen ningún trasfondo espiritual judío, sino que han llegado por el judaísmo o han llegado por Jesús a ser parte del pueblo, a ser parte de Israel. Y es a estos judíos que él les dice: miren, ustedes no conocían a Dios. Hace tiempo atrás, ustedes no conocían a Dios y entonces eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Ahora, es importante entender este contexto, porque si nosotros entendemos el contexto, entenderemos mucho mejor por qué dijo lo que dijo, es decir, el mensaje. Muy bien, a los no judíos de Galacia entonces les está diciendo estas palabras. Verso 9: pero ahora que conocen a Dios, si en un tiempo no lo conocían, ahora, hoy en estos días, o más bien son conocidos por Dios, signo de interrogación.
cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a ser esclavizados de nuevo. Es una pregunta muy válida. Es una pregunta muy impresionante. Para entender a qué se refiere, es necesario leer el versículo 10. Dice, ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Entonces, estos dos versículos tenemos que leerlos juntos. Si usted lee el versículo solo 10 exclusivamente, ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años, algunas personas podrían pensar de manera errónea que se está refiriendo a el día Shabbat o a las fiestas del Señor como se le han conocido, pero por eso leímos los dos versículos juntos, porque le está diciendo cómo se vuelven otra vez. Y entonces enfatizar. Es importante conocer el contexto. ¿Cómo se vuelven otra vez? ¿En qué momento? Cuando no conocían a Dios, no observaban ni el sábado o Shabbat, no observaban las fiestas del Señor, no observaban Pascua, no observaban nada de eso. Por lo tanto, no podemos interpretar que aquí estuviera hablando de alguna de las citas del Señor. Especialmente porque también el versículo 10 dice estaciones y dice años. Entonces, enfáticamente tenemos que descartar que se refiera aquí a algo que tenga que ver con las citas que Dios ha establecido en su instrucción, en su palabra. Enfáticamente digo, Pablo no se refiere a estas citas y como creyentes del siglo XXI no podemos interpretarlo con ninguna fecha bíblica. Entonces, ¿de qué está hablando? Y entonces aquí es donde es importantísimo conocer el trasfondo cultural. Esta gente pagana se volvió a las costumbres romanas de recordar cada mes y cada estación a un dios distinto. Por ejemplo, todos los meses en castellano, enero, febrero, marzo, abril, mayo, que si usted los recordará, también tienen alguna como relación, por ejemplo, con los meses en inglés. Marzo, March, abril, April, tienen un origen romano. Eneros, January en inglés, viene de el tiempo dedicado al dios Janus. Recordemos que este calendario es el que luego heredamos nosotros en el mundo occidental. Febrero, de Februa, era una estación de tiempo en donde la idolatría romana hacía expiación por los pecados. Y así muchísimas fechas. Tenemos entonces que conectar que en la vida romana se celebraban muchísimo los tiempos, se celebraban muchísimo los meses, las estaciones. Todo esto, o mucho de esto, tenía una connotación astrológica. Y entonces inferimos que los judaizantes, cuando llegan, provocan una de dos reacciones y probablemente hasta una tercera. La primera reacción es el judaizante llega y quiere someter a la ley oral a la gente y hay gente que se va con ellos. Pero llega y provoca un rechazo por la ley oral y esta es la gente a la que Pablo le está hablando que probablemente regresaron a sus costumbres antiguas, a las que tenían antes de conocer a Dios. Por eso es que es importante leer estos tres versículos juntos. Me refiero al 8, 9 y 10. Ustedes no eran siervos, ahora son siervos, pero ahora son conocidos de Dios. Y como que ustedes ya no lo conocieran, porque se están volviendo de nuevo a las cosas débiles, inútiles y elementales. Y la palabra elemental en este principio quiere decir como los hacían antes. No elemental como lo entendemos de básico, sino a las cosas que hacían antes, a las costumbres que tenían antes. Entonces, para continuar
leyendo, enfatizar que muchos teólogos, muchas personas que leen esta porción fuera de su contexto y fuera de su conocimiento podrían o se han dedicado a atacar o a usar este versículo 10, el 4:10, como una defensa de no tener que guardar los mandamientos o las fechas de los mandamientos de Dios. Y en aras de hacer un pequeño recordatorio, especialmente recordando Levítico 23, que es el capítulo donde están la gran mayoría de las citas del Señor, le recordaré que el versículo 2, ese versículo tan hermoso, nos habla de que estas son las citas del Señor. Estas no son citas humanas, sino son momentos, espacios en donde Dios quiere tratar algo con usted, quiere trabajar algo con usted y por eso le ha convocado. Y nosotros humildemente, pero también responsablemente, atendemos al llamado del Señor. Con esto en mente, entonces es importante leer la reflexión que el apóstol continúa diciendo porque se explica por sí misma. Y lo que voy a hacer es que ahora lo voy a leer todo junto desde el versículo 8. Pero en aquel tiempo ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Verso 9. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a cosas débiles, inútiles y elementales, a los cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Explicamos a qué se refiere esto. Y entonces el versículo 11 sigue diciendo, temo que quizás haya trabajado en vano por ustedes. Es decir, si usted recordará, este primer viaje del apóstol Pablo, en donde él conoce a la gente de Galacia, empezó cuando en el capítulo 13 de Hechos, me parece que es, Pablo y Bernabé son escogidos para ir a predicar y sufren muchas peripecias. Y por eso es lo que Pablo está diciendo aquí, yo he trabajado en vano por ustedes, porque unos se van con la finta de la judaización, ¿verdad? En lugar de quedarse en la palabra del Señor. Otros se vuelven, ustedes otros están volviendo. Y la tercera facción que quizás no la mencioné, son aquellos que permanecieron fieles quizás a la enseñanza paulina, pero como permanecieron fieles, pues no se dan por aludidos acá. Y entonces Pablo está diciendo, como alguien que se esforzó mucho, pero que luego ve que ese esfuerzo no está rindiendo frutos. Y como ministros del Señor es muy fácil entender cómo se sentía Pablo, porque a veces enseñamos y a nuestros ojos no vemos un fruto. Versículo 12 dice, les ruego hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho. Y ya empieza a tomar un tono conciliatorio Pablo. Y dice, versículo 13, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez. Mire cómo abre su corazón Pablo. Versículo 14. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como a un mensajero de Dios, como al Mesías Jesús mismo. Qué bonitas palabras. Versículo 15. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes, que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Y Pablo no hace otra cosa más que las personas puedan conectar esa relación, recordar esa relación que se formó entre Pablo y aquellas personas a quienes él predicó, ministró, enseñó. Recordemos que Pablo no estaba un fin de semana acá, sino que pasaba mucho tiempo haciendo discípulos. Y por eso el versículo 16 dice así, me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad.
Y aquí me acuerdo de las palabras de don Ramón que decía, bueno, o del chavo quizás que era, bueno, pero no se enoje, ¿verdad? Y Pablo está diciendo, no seamos enemigos. ¿Cómo si yo les digo la verdad, ya sea que ustedes pertenezcan al primer grupo o al segundo grupo, yo no quiero ser enemigo de ustedes? Y entonces queda claro que están estos dos grupos. Un grupo que se judaizó y que Pablo está diciéndoles, miren, no es por medio de méritos, no es por medio de, de obra alguna que llegamos a la salvación. Lo escritural, lo judío correctamente del primer siglo era, porque Pablo era un pensador judío, formado por judíos, lo correcto y a lo que Pablo nos enseña a pensar es, la fidelidad de Dios llegó a nosotros por gracia, por deseo de Dios. Por lo tanto, es correcto que nosotros ahora vivamos dentro de los mandamientos. Tenemos la competencia de Dios para vivir dentro de los mandamientos. Y ese es el equilibrio que Pablo está pregando. Para el primer grupo, un equilibrio en el sentido de, señores, la instrucción del Señor, los procedimientos del Señor no nos hacen salvo. Los procedimientos del Señor son las cualidades del Señor que podemos cumplir una vez que hayamos sido salvos. Y por ende al siguiente grupo, al grupo que se decepcionó y que se fue, y una exhortación porque hay muchos de estos grupos hoy en día, muchas personas que porque son heridos en las congregaciones, sienten la tentación de dejarse de congregar, y yo ruego por ellos que no podamos nunca caer en este engaño, ¿verdad? Es decir, los creyentes se equivocan, los creyentes hacen cosas que no tienen que hacer, pero nosotros hemos sido llamados por fidelidad. De ninguna manera podemos dejar de congregarnos, de ninguna manera podemos volver atrás sobre lo que Dios ya nos ha llamado. Muy bien, versículo 17. Dice, algunos les tienen celo, no con buena intención, sino con el fin de excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Estoy seguro que se refiere a los judaizantes. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Y luego, mire estas palabras tan maravillosas y tan hermosas. Hijitos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, hasta que el Mesías sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Y recuerdo las palabras que ha mencionado como ministros, como humanos. Muchas veces es muy decepcionante ver cómo uno derrama su corazón en personas y piensa que han hecho conexiones. Y Pablo debe recordar esto. La obra es del Señor y Él es quien convence, Él es quien lleva, pero no deja de estar frustrado por una sencilla razón. Pablo tiene una consideración a sus discípulos como sus hijos. Y esto es algo muy judío del primer siglo, porque una de las acepciones de la palabra ben, que se traduce como hijo, en función de discípulos, en función de las personas que estudian con uno, es discípulos. El verdadero pastor, el verdadero discipulador, encontrará el deleite de formar hijos cuando está formando discípulos, cuando está enseñando las escrituras. Y es muy grato ver cómo nuestros hijos de carne se desarrollan por sí mismos, salen adelante, empiezan a valerse por sí mismos. Esa situación es la misma en el mundo espiritual. Cuando
una persona empieza a estar en el ministerio de uno y es enriquecida y uno ve que va dando pasos, va avanzando, no se cansa, sino que empieza a crecer. Por supuesto que como ministros perseguimos que haya un cambio para bien en las personas, pero yo creo que no es en lo que nos deberíamos de enfocar, sino también debemos de asegurarnos que lo que haya sea un crecimiento en las cualidades de Dios, en el conocimiento de Dios y sobre todo en la evidencia que las personas han conectado las promesas de Dios para sus vidas. Y por eso Pablo se atreve a decir, estoy nuevamente sufriendo los dolores. Porque discipular no es fácil, porque enseñar a otros no es fácil, porque muchas veces cuando uno enseña es muy duro ver cómo esta persona vuelve a tropezar o cae sobre una enseñanza o se revela sobre esto. Y bueno, yo me siento animado aquí que le pasó a Pablo, entonces definitivamente me va a pasar a mí, le va a pasar a usted y tomo la oportunidad para animarle y para decirle que esto es parte del ministerio y que debiéramos de saber que las personas son hijos de Dios y Él es el que tiene el primer plan para sus vidas. Con esto en mente, entonces quiero introducir el versículo 21. El versículo 21 va a introducir un tópico que será el primer tópico que veamos o el primer tema que veamos en los estudios cuando retomemos el 9 de enero, porque es una alegoría muy hermosa. La traducción lo coloca de esta manera y voy a leerle la traducción para que nuevamente hagamos la corrección. Díganme, les recuerdo dónde viene Pablo. Pablo viene de estar diciendo que está sufriendo dolores de parto y que quisiera estar presente con ellos, pero que está perplejo. Díganme, los que desean estar bajo la ley, dice esta versión, ¿no oyen a la ley? Lo primero es que es un error muy, muy grande traducir esto así, porque bajo la ley no tiene artículo en el idioma original. Entonces lo primero es que vamos a hacer la corrección. Ya corregido dice, díganme los que desean estar bajo ley. Subordinados, le puse yo ahí para que usted recuerde el concepto que hemos venido tratando en los últimos dos estudios. La pregunta es muy interesante, porque si se refiriera a la ley del Señor, Pablo está diciendo, los que desean estar subordinados, o si dijera, los que desean estar bajo la ley, no han oído la ley, él va a usar la ley para quitar el argumento de la ley. No tiene sentido, porque no va a hablar mal de la ley, sino que al contrario va a dar una alegoría positiva, hermosa, que yo sé que le va a bendecir a usted. Estoy ya preparando el estudio y sé que le va a bendecir. Por lo tanto, sería ilógico que Pablo utilizara la instrucción para atacar la instrucción. Una casa dividida contra sí misma no prospera. Entonces, conectamos primero que nada que le está hablando a los que se han plegado al movimiento de los judaizantes, que son los que quieren estar subordinados, es decir, quieren estar hiponomos, para que hagamos esa conexión, para que recordemos esa conexión, subordinados, los que quieren por medio de méritos ganar la salvación. Los que están por medio de méritos, ¿no han escuchado acaso lo que está en la Escritura? Los que quieren estar bajo la esclavitud de la religión, de un sistema humano, bajo el principio de los méritos, ¿ya leyeron bien lo que está diciendo la ley del Señor? Pablo va a utilizar
la misma ley del Señor para desvirtuar no la ley del Señor, sino la idea humana de que por medio de una religión o bien por medio de los méritos, específicamente hablando aquí de el mérito que más están predicando los judaizantes, es el mérito de circuncidarse para recibir la salvación, exigiéndoles convertirse al protojudaísmo. Es muy difícil llamarle judaísmo a lo que está pasando en el primer siglo, porque si alguien dice el judaísmo del primer siglo, primero no había uno, habían varios grupos y ellos estaban muy separados en lo que pensaban. Esta es una rama de los fariseos que, como recordarán ustedes por la introducción en cuanto a Hechos, ellos habían creído en el Señor. Pero además nos ilustra que el propósito de la carta siempre ha sido que las personas conecten que es la fidelidad de Dios, es decir, sus promesas, la que nos permite ser injertados, es decir, bendecidos como lo fue Abraham por medio de Jesús, que es el que nos salva. Y entonces Pablo, que ha venido jugando con varios conceptos y que en el estudio de hoy, como ya hemos visto, primero habló con los gentiles que se habían romanizado nuevamente, ahora regresa con los que se han judaizado en ese sentido. Y aprovecho ya para cerrar el estudio, remarchar o quizás enfatizar, es una mejor palabra, que la judaización que Pablo está hablando, el judaizar como Pablo lo ve, no era que las personas enseñaran cumplir mandamientos a los demás. Cumplir los mandamientos no es judaizar. En el contexto, judaizar es que el cumplir los mandamientos nos generan méritos, nos genera, nos salva, pues nos acerca a la salvación. Y eso es lo que Pablo ha estado peleando en toda la carta. La judaización se basaba en la tradición de los ancianos que tenía ya por lo menos más de 100 años en ese momento y que hoy por hoy es una tradición que se ha seguido construyendo, es mucho más fuerte, tiene más de 2000 años y usted lo puede documentar, pero que, repito, se originaba en las exposiciones de ciertos maestros de Israel en cuanto a cómo habían ellos interpretado que se debía vivir. Y esa interpretación es muy válida. Yo no estoy peleando con esa interpretación, sino que lo que quiero enfatizar es que ellos lo tenían como un requisito para ser salvo. Y Pablo está peleando precisamente esto. No, la salvación se debe a la fidelidad de Dios, que tomó una forma humana, que vino sin mérito de nosotros y que nos llamó, así como llamó a Abraham, y nos hizo creer en Él. Ese es el sentido de lo que Pablo ha estado peleando. Sé que en esta oportunidad hemos cubierto un poquito menos de tiempo. Este va a ser quizás el estudio más corto del año, pero quise dejar la alegoría para el primer estudio del año y así poderla explicar o poderme expandir en cada uno de sus conceptos. Antes de orar, quisiera recordarle que estamos, si usted pues tiene 2 o 3 sábados en los que no vamos a estar pues publicando ningún estudio nuevo. De todas maneras intentaremos publicar algún estudio que pensemos pueda ajustarse a lo que estamos viendo. Pero yo le invitaría a tomar el tiempo y si esta es la primera vez que nos escucha, empezar si quiere,
en los primeros estudios de Gálatas o o escuchar nuevamente los que usted le haya generado duda. Y si tiene usted algún comentario, nos gustaría mucho saber qué piensa, qué siente, si tiene dudas. Y bueno, que Dios nos instruya a todos. Oremos. Padre, que estás en todo lugar porque tú eres todopoderoso. Gracias por abrir nuestros ojos al entendimiento de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú guardes nuestro corazón y sigas dirigiendo nuestro corazón a donde tú quieres que vaya. En el nombre de tu Hijo amado lo hago y te pido por cada persona que ha visto este estudio, este tiempo, para que tú lo bendigas, tú lo llenes, pero sobre todo pongas en él o en ella hambre de buscarte, hambre de buscar tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por sintonizarnos entonces y lo esperamos en una próxima oportunidad.